Ya chicos, buenas tardes nuevamente. Eh, como les acababa de mencionar hace unos minutitos atrás, la clase de hoy día está abocada a que ejercitemos el cómo vamos a evaluar la prueba que tienen a continuación. Ya para eso yo traje algunos ejercicios que están en blanco y la idea es cómo a través de la lectura puedo desarrollarlos, ¿ya? Y después vamos a responder algunas preguntitas. Yo traje algunas definiciones que quiero que ustedes me vayan diciendo. Perdón. El objetivo de la clase es que podamos sintetizar aprendizajes que ya hemos visto sobre hidroestática. Recuerden que quedamos la prueba anterior que fue de hidroestática, que vimos densidad, presión, vimos peso específico, volumen, fuerza de empuje, ¿cierto? Viscosidad, no, viscosidad lo vamos a, etcétera. Eh, y ahora nos vamos a concentrar en otra parte, en lo que como que nos queda, ¿verdad? Que es de hidrodinámica, ¿cierto? Nosotros ya hablamos de las clases anteriores de qué consistía la hidrodinámica, hablamos del concepto de flujo, de línea de flujo, de ecuación de continuidad y como fue la fórmula que tomamos como referencia, traje algunos ejercicios abocados a ella, ¿ya? Entonces el objetivo de hoy día es justamente eso, sintetizar aprendizajes de hidrodinámica. Vamos con el primer ejercicio. Como spoiler, ¿cierto? Estas preguntas están muy semejantes a las que aparecen en su evaluación. Por lo tanto, les sugiero que vayan prestando atención en el cómo ir resolviendo para que puedan dar con el resultado como corresponde. Ya porque una cosa es saber el concepto, pero hay varias preguntas de ejercicio, ¿ya? Y dice así, por la sección de un tubo de área 80 centímetros cuadrados, se mueve un líquido a 288 kilómetros por hora. Y luego, por el otro extremo, o sea, ya el encabezado me está diciendo que tengo un tubo que tiene un área inicial, que tiene una cierta rapidez y que tiene un área final a otra cierta rapidez. Indique la sección en centímetros cuadrados. Si yo leo el encabezado, en ningún momento me explicita o me dice esto es ecuación de continuidad. Pero me están diciendo que hay un líquido en movimiento, o sea, es un líquido, es un fluido que tiene un flujo. Por lo tanto, automáticamente yo debo entender, estoy en hidrodinámica. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber yo cómo va a corresponder esta expresión? Voy a ir a la ecuación de continuidad, que es la que está expresada aquí. A1, área 1, rapidez 1, área 2, rapidez 2. Recuerden que nosotros habíamos estimado que si era un flujo, la única variación que puede presentar es en la rapidez con la que sale o con la que entra, dependiendo de su área. Pero el flujo dentro de la tubería donde se esté observando es continuo y es la misma, ¿ya? Recuerden que nosotros hablábamos de que, salvo que tuviera alguna fisura, ¿cierto? Algo que hiciera que hubiera una fuga del fluido en cuestión, eh, cambiaría esta información. Pero en el escenario que estamos aquí, como vemos que solamente hay una relación entre la área y la rapidez, estoy hablando de un fluido que probablemente sea agua, porque es la única que no ha contemplado la densidad como un detalle. ¿Cómo vamos a proceder? De la siguiente forma. Ya yo voy a ir trabajando aquí encima. Tenemos que ir leyendo. Voy a ir destacando. El área inicial me lo está dando aquí. 80 centímetros cuadrados. Si ustedes se fijan, él me pide la pregunta en centímetros cuadrados, entonces voy a poder ocupar esta expresión tal cual. Pero me está dando una velocidad inicial de 288 kilómetros por hora. He aquí donde está el problema. Me da, dice, y por el otro extremo, o sea, por la parte de salida, tiene una rapidez de 15 metros por segundo. Entonces, tengo el área inicial, 80, la rapidez inicial, el área final es desconocida, pero la rapidez final también es conocida. ¿Dónde está el detalle?
en que yo tengo que saber tener la información en la medida que corresponde. Entonces vamos a anotar los datos. La velocidad inicial me dicen que es de 288 kilómetros por hora. Esto ya está mal. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar en la misma unidad. Velocidad final está de 15 metros por segundo, que está en la unidad que corresponde. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Transformar esta rapidez a su equivalente en metros por segundo. Tengo también un área inicial, un área 1, que mide 80 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Entonces, como ya dijimos, ¿dónde se va a producir el error? En la primera parte, en que yo debo tener aquí esta velocidad en su misma unidad de medida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar cuánto es. Y aquí quiero que me preste atención, porque esto nosotros lo vimos el año pasado. Para poder transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, yo debo hacer una conversión. Voy a anotarlo acá, ¿ya? Y espero que lo voy a ir narrando mientras lo voy escribiendo. Para poder transformar de kilómetros por hora a metro por segundo, yo lo que debía hacer era tomar la cifra que a mí me dieron, 288, y multiplicarlo por una fracción. Y esta fracción era el equivalente de kilómetros, o sea, 1000 metros. Nosotros lo simplificábamos como 10, y en segundos. En una hora existen 3600 segundos. Entonces, como teníamos 1000 arriba y 3600 abajo, multiplicábamos, ¿cierto? E íbamos simplificando. Y aquí va a estar la conversión. Ya, atención acá. Lo que acabo de decir es lo que hice aquí. Yo tomé este 288 kilómetros por hora y lo multipliqué por 10 y lo dividí en 36. ¿Por qué de esa forma? Porque recuerden que aquí arriba había un 1000 y acá abajo había un 3600. Entonces yo simplifiqué 2 ceros arriba, 2 ceros abajo, para que me quedaran ambos con 2 cifras. Entonces tengo 288 por 10 sobre 36. Y eso hace que a mí me dé un total de 80. ¿Alguien puede verificarlo que no me equivoqué? Porque ustedes lo tienen que estar haciendo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Chicos? Porque no escuché. Sí, corresponde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir resolviendo. Hoy me quedó súper similar, la voy a cambiar. Le voy a poner aquí 50, ya para que haya alguna diferencia. Si no me quedaba justo igual y era fome. Lo modifico ya porque este es el ejercicio que ustedes van a recibir resueltos. ¿Ve? Estamos en vivo. Ya, entonces dijimos, el área inicial 50, la rapidez inicial 288 kilómetros por hora, lo reescribimos y nos da un total de 80. La velocidad final es de 15 metros por segundo. ¿Cuál es el área? Ahora que yo ya terminé esto, voy a poder ocupar esta expresión que está aquí arribita. ¿Ya? Atención aquí, ¿cierto? Llamé la fórmula. Tengo que mi velocidad inicial ahora es 80, mi área inicial es 50, mi rapidez final es 15, mi área final es la que estoy buscando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir reemplazando. Y dijimos que el área inicial valía 50. La velocidad inicial valía 80. El área 2 era el desconocido, pero la velocidad final es 15. Entonces, antes de que alguien... ¿Por qué dividido en 36? Me preguntaron aquí. Porque recuerda que yo estoy haciendo esta conversión. Espérenme un cachito para poder mostrar. Aquí arriba tengo los kilómetros, ¿cierto? Los kilómetros son 1000 metros por segundo. O sea, son 1000. Y abajo tengo una hora. O sea, tengo 3600 segundos. Ya tengo esto. Esto es lo que en realidad yo tendría que haber tenido.
Ya, aquí arriba tengo 1 kilómetro, 1000 metros, 1 hora, 3600 segundos. Pero, como yo estoy simplificando, voy a borrar esos dos ceros de arriba con estos dos ceros de acá abajo. Por eso me quedan 10 sobre 36. ¿Se logra ver? ¿Respondí tu duda? ¿Sí? Súper. Entonces, ya que hicimos la conversión, o sea, estamos aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer ahora? Resolver la expresión. Decir 50 por 80 dividido en 15. Porque eso es lo que me está mandando a hacer para yo poder dejar solito el a cuadrado. O sea, el a2, perdón. Aquí, ¿verdad? Digo 50 por 80 sobre 15. Y usted ahora con calculadora en mano, 50 por 80 sobre 15. Me da 266,6 periódicos. ¿Cómo voy a saber yo si lo hice bien? Y aquí es pregunta de contenido. 266,67. Aproximémoslo. ¿Cierto? Vamos a truncar la expresión. 266,67 centímetros cuadrados. ¿Cómo sé yo que esto está bien? Porque yo tengo que recordar aquí una pregunta de concepto. La ecuación de continuidad a mí me va diciendo que a medida que como esta relación es inversamente proporcional, entonces fíjense aquí, el área inicial fue 50, la rapidez inicial fue 80. Si la segunda rapidez es 15, o sea, quiere decir que disminuyó la rapidez, es porque esto tiene que estar constante. Entonces, si la rapidez disminuye, es porque el área tiene que aumentar. Cuando una disminuye, la otra aumenta para poder mantener esto constante. ¿Cómo sé yo que está bien? Porque me tengo que fijar en el resultado. ¿El resultado es mayor que 50? ¿De dónde saqué el 80? Acá arriba yo calculé, es que tienen que estar atentos chiquillos. Acá arriba cuando yo hice la multiplicación transformé los kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces dije 288 por 1000 sobre 3600, eso vale 80. La nueva rapidez con la que yo trabajo no es 288 kilómetros por hora, son 80 metros por segundo. Por eso partí diciendo que yo tengo que transformar las unidades a la misma expresión. Si hablé de área en centímetro cuadrado y me pidieron centímetro cuadrado, estoy bien, pero las rapideces tienen que estar en metros por segundo ambas. ¿Se entiende hasta aquí, sí o no? Sí. ¿Sí? Súper. Ya tienen que estar atentos, chiquillos, por eso les digo, porque de esta misma manera van a proceder después. Esta es la forma mecánica de ir resolviendo. Si se fijan, lo único que yo tenía que comprender era recordar las fórmulas y saber cómo plantear esta expresión. Esta pregunta tenía esta dificultad, transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, si es que a mí se me hubiese olvidado. ¿Ya? Y aquí lo repito, ¿cómo sé yo que lo hice bien? Porque tengo que recordar, si la rapidez del momento inicial es distinta del momento final, en este caso pasó de más a menos, de 80 disminuyó a 15, quiere decir que al final se hizo más lento porque tiene más área que abarcar. Recuerde que la relación entre el área y la rapidez es inversamente proporcional. Si es más lento es porque tiene mayor área. Y si es más rápido es porque tiene menor área. Ya recuerden que nosotros explicábamos, no sé si se acuerdan de que la semana pasada hablábamos de esta manguera, que yo le podía ir achicando el área de salida y la salida con mayor rapidez, salían estos chorros más fuertes de agua, ¿cierto? Hablábamos de las mangueras. ¿Ya? Entonces,
Lo dejo nuevamente dicho porque esto nos va a quedar escrito, ¿ya? Yo lo tengo que recordar, o ahora ustedes lo pueden anotar en su cuadernito. ¿Cómo sé yo que lo hice bien? Porque me fijo en la proporción. La primera rapidez era de 80 y ahora llegó a 15, entonces se hizo más lento, quiere decir que el área de la segunda tiene que ser más grande que la anterior. Si aquí me hubiese dado un número inferior a 50, es porque estoy en un error. Pero como me dio un número más grande que 50, es porque lo hice bien. ¿Ya? Voy a ir guardando. Pregunta 2. El área de una sección de una tubería por la que circula agua es de 9 centímetros cuadrados y la rapidez por esa sección es de 15, determine el gasto. Ah, es 39, no 9, perdón. Ahí sí. ¿Cómo voy a saber yo esta información? Yo debo tener mi fórmula de gasto o de caudal, ¿cierto? Recuerden que es lo mismo, que se mide en milímetros cúbicos sobre segundos. O sea, estoy aquí. Con esta fórmula tengo que trabajar. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Fijarme que esté en la unidad correcta. Y vamos a anotar los datos acá abajo. Datos. ¿Cuál es el área por el que me estoy moviendo? 39 centímetros cuadrados. ¿Dónde está el problema? En que el encabezado me dice, quiero el gasto en milímetros, o sea, en metros cúbicos. Metros. Por lo tanto, esta expresión que está aquí ya me estaría generando un error, ¿cierto? Ya estaríamos complicados porque yo necesito fijarme que esté en la misma medida. Entonces, si estoy de centímetros, para llegar a metros tengo que dividir por 100, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo hacíamos esa conversión? O no, ni siquiera. Lo vamos a hacer por fórmula. Ya. La rapidez, me quedó chiquitito, espérenme. Esta cosita quedó con el superíndice grabadito. La rapidez con la que se está moviendo es de 15 metros sobre segundo. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Vamos a responder. Vamos a calcular. Ya, atención aquí, ¿ya? Porque lo voy a hacer nuevamente por la fórmula. Ya recuerden que ustedes no van a poder ir viendo lo que yo estoy haciendo, lo voy a ir narrando. El área dijimos que eran 39 centímetros cuadrados, ¿verdad? Y la rapidez eran de 15 metros sobre segundos. Aquí, les voy a mostrar por qué hay que hacer la conversión. Miren acá, se ve, ¿verdad? Reemplacé, el área vale 39 por 15, pero aquí la unidad de rapidez está en metros por segundo. Chuta, entonces yo quería dejar este 39 así nomás, no voy a poder. Voy a tener que ser capaz de transformar de centímetros a metros. Por tanto, para pasar de 39 centímetros cuadrados a metros cuadrados, tengo que a esta altura, ¿cierto?, dividir por 100 para que me dé el equivalente a metros cuadrados. O sea, tengo que decir 39 dividido en 100, lo que me daría el total de 0,39 metros cuadrados. ¿Se entiende por qué? Para pasar de centímetro a metro que debo dividir por 100. Sí, ¿Sí? Ya, entonces estoy ocupando cosas que nosotros ya habíamos visto años anteriores, ¿ya? Entonces, estoy en centímetro cuadrado. Chuta, no me sirve porque me pide el gasto en metro cúbico. Hago la conversión, divido por 100, me dio 0,39. Ah, y ahora sí que estoy hablando de metro cuadrado, metro. Ahora puedo trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar. Y acá teníamos este 39 centímetros cuadrados que ya dijimos no nos servía porque tenía que ser en la unidad que le corresponde. Así que ahí lo modifiqué. Tengo 0,39 metro cuadrado por 15. Metro cuadrado por metro, metro cúbico. Ah, entonces ahora sí que estoy en condiciones de responder. ¿Y qué es lo que tendré que hacer?
multiplicar 0,39 por 15 y alguno me dirá, pucha, ¿y cómo lo hago? Con calculadora. 0,39 por 15 me da 5,85 metro cúbico sobre segundo. Perdón. Y terminé. Entonces, ¿dónde estaba la dificultad del problema? Primero, en que tenía que ser capaz de identificar que lo que me estaban pidiendo era gasto o caudal, ¿verdad? Como me aparezca en la pregunta, porque a lo mejor me va a decir caudal y no voy a saber a qué se refiere, gasto o caudal, que se mide en metro cúbico. Para poder medir el metro cúbico quiere decir que todo tenía que estar en función de los metros. Y como tengo 39 centímetros cuadrados, pucha, no, está mal. Necesito traspasar al metro cúbico. ¿Cómo lo hago? Al metro cuadrado, perdón, divido por 100 y así transformo de centímetros a metros. La rapidez ya estaba en la unidad que yo quería, así que estábamos súper bien. Solo tengo que continuar. Vamos con otra. Esta pregunta me encanta porque es PDT, pero sí o sí, ¿ya? Aquí no pude poner la sigla pi, así que escribí pi, ¿ya? Para que se entendiera. Por un tubo de 2,8 metros de largo y cuyo diámetro es de 16 centímetros, se mueve un determinado fluido. O sea, me están diciendo que hay un flujo. Durante 0,05 minutos. Chuta, ya me complicó la profe. ¿Por qué? Porque me está hablando de minutos y yo sé que el tiempo se mide en segundos. ¿Cuál es el gasto efectuado? Para poder responder, yo voy a mirar esta expresión que está aquí. El caudal puede ser mirado en términos del área por la rapidez, pero aquí no tengo área y no tengo rapidez, entonces esta expresión probablemente yo diga, no me sirve. Pero sí puedo determinar el volumen porque tengo el largo y el área. Voy a poder determinar área por longitud. Y tengo el tiempo. Me está diciendo 0,05 minutos. Entonces aquí tengo tiempo. Por eso es que voy a ocupar esta expresión que está aquí al principio. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a analizar la información. ¿Cómo analizo la información? Empiezo. Si tengo que el volumen es el área de una parte por la longitud, a mí me están diciendo que un tubo tiene una longitud y en la parte en la sección por la que sale es circular. Por lo tanto, si me están dando pi es porque me están pidiendo el área de la circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a anotar los datos, perdón. Ya, primer dato. Tengo la longitud que es de 2,8 metros. ¿Cuánto mide el radio? Recuerde que la fórmula de área de una circunferencia se mide en torno al radio. Si tengo que el diámetro son 16 centímetros, el radio tiene que ser entonces la mitad, 8 centímetros. Pero, si me está hablando de metros, acá también tengo que hablar de la misma forma. Por lo tanto, 8 centímetros no me sirve. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Dividir este 8 centímetros en 100 para poder tener el equivalente a los metros. Entonces, el radio no es de 8 centímetros, es de 0,08 metros. ¿Alguien puede verificar que no me haya equivocado? Siempre es bueno que usted se cuestione. Parece que lo noté bien, ¿verdad? Entonces, tengo la longitud 2,8. Tengo el radio 0,08 y tengo además el tiempo. El tiempo me dicen que es 0,05 minutos. Y yo sé que el tiempo se mide en segundos. Entonces, para poder pasar de minutos a segundos, yo tengo que multiplicar esta cifra por la cantidad de segundos que hay en un minuto, que serían
Si alguien fuera tan amable y simpático que me responda. 60. 60, ¿verdad? Entonces digo 0,05 por 60, lo que me da un equivalente de 3 segundos. O sea, imagínense, fue como que abrí la llave y la cerré, una cosa así, ¿cierto? Entonces ya, tengo los datos. Entonces con estos datos ahora yo puedo comenzar a trabajar. ¿Y cómo lo voy a empezar a hacer? Voy a reemplazar aquí, ¿cierto? Vayan prestando atención. Voy a ir diciendo la parte del numerador, ¿verdad? Primero que todo, ¿cómo saco el área de una circunferencia? Dos pi por r al cuadrado. Pi por r cuadrado. Ese es área. ¿Ya? Por si acaso. Cuando es 2pi por r es perímetro. ¿Ya? Para que no se vayan a confundir. Entonces, vamos a reemplazar acá arriba. ¿Ya? En el área vamos a decir pi, que ya dijimos que vale 3. 3 por radio, que dijimos que era 0,08 al cuadrado, por la longitud, que dijimos que era 2,8, y abajo en el tiempo dijimos que habían 3 segundos. Así. Fíjense que yo ocupé esta fórmula, volumen sobre tiempo. Entonces, ambas me sirven. Volumen sobre tiempo es caudal o área sobre rapidez también es caudal. Ambas pueden ser. Entonces dije área, pi por r cuadrado, porque así se mide el área de una circunferencia. Tengo el pi que vale 3, el radio que es 0,08 al cuadrado, por la longitud que vale 2,8 sobre el tiempo. ¿De dónde saqué este 0,08 y este 3? Lo saqué de aquí arriba. Por lo tanto, debo tener los datos para poder comenzar a trabajar. Si no he pasado por este proceso de convertir en la unidad que le corresponde, lamentablemente los resultados que me van a dar van a estar en la prueba, pero van a estar equivocados porque solamente no me fijé que yo debía haber convertido a la unidad que corresponde. ¿Qué me falta por hacer ahora? Resolver. Entonces tengo que multiplicar 3 por 0,08 al cuadrado por 2,8 dividido en 3. Y eso me va a dar a alguien que me pueda ayudar. Alguien que se anime. Con una calculadora. ¿Nadie? Bueno, yo lo calculé. Que está aquí. Si yo tomo el 3 que está arriba, lo puedo simplificar con el 3 que está abajo, entonces sin querer queriendo me evité el tener que dividir, ¿cierto? Entonces digo 0,08 por 0,08 por 2,8. Y esto vale 0,01792 milímetros cúbicos sobre segundo. O sea, una cantidad minúscula. Porque era muy chiquitito el radio por el que estaba pasando y aparte eran 3 segundos apenas, o sea, muy, muy, muy poquito. No alcanzó a fluir mucho. ¿Ya? A eso se va refiriendo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Me están escribiendo por el chat? Ya, mis niños. Súper. Y ahora nos vamos con el otro tipo de pregunta. ¿Cierto? Hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las características de un fluido ideal? Entonces vamos a recordar lo que era un fluido ideal, ¿cierto? Nosotros sabemos que lo que realmente podemos tener es el fluido real. Pero tiene muchas variables a observar. Por tanto, se utiliza una referencia
que es el fluido ideal. Ya, el fluido ideal sería aquel que a mí me sirve para pensar y decir, ah, mira, si se dieran estas condiciones, yo no tendría problema. Un fluido ideal tiene 4 características. ¿Alguien me las puede decir? Para no ser solamente yo la que esté hablando. O escribir si lo prefiere. Pero son 4, por eso les digo. Nadie se atreve, están todos muditos. ¿Nadie? Queda pendiente, no hay problema. Esto debiera estar listo. Ya pues chiquillos, ¿cómo les va a dar vergüenza si estamos aquí juntos? No hay problema. ¿No debe tener viscosidad? Claro, es no viscoso. Ahí va una. Em, No tiene rotación, o sea, no se generan remolinos dentro, ¿cierto? Estamos pensando así como que fluye a un mismo ritmo, sin interrupciones, ¿cierto? No tiene rotación. Había alguien me habló por el chat. Es constante en el tiempo, perfecto. Va, estoy escribiendo fuera. Y finalmente la última, que es incompresible. ¿Y qué quiere decir que sea incompresible? Correcto, que tiene densidad constante, ¿cierto? Ahí tenemos otra característica. ¿Verdad? Entonces, no puede ser viscoso, tiene que ser incompresible, o sea, que no se pueda apretar, que no se pueda comprimir. O sea, por ejemplo, un gas que es compresible, ¿cierto? Como que nos traería quizás como algún conflicto. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Qué relaciones se establece que valida la ecuación de continuidad? Esta pregunta yo ya se las resolví, se las dije, ¿ya? Pero está redactada de esta manera. Es como que si ustedes tuvieran que escribir una pregunta de desarrollo. ¿Por qué puedo decir que la ecuación de continuidad funciona? Pues si existe una relación inversamente proporcional entre el área del sector por el que circula y la rapidez con que fluye. ¿Cierto? Entonces, como dijimos, esta es la definición oficial. Que usted dice, pucha, profe, yo no entiendo. Entonces, lo vamos a cambiar. Si el área de entrada disminuye a la salida, la rapidez de salida debe ser mayor que la rapidez de entrada. Ahí estoy diciendo que algo es inversamente proporcional. Ya yo digo, si el área de entrada disminuye a la salida, o sea, área de entrada mayor, área de salida menor, eso estoy diciendo. ¿Ya? Si se pasa esto, entonces diremos que la rapidez de salida tiene que ser mayor que la de entrada para que el sistema sea constante. Recuerden que dentro de la tubería va a tener el mismo flujo, salvo que haya alguna fuga. Ya recuerden que ese era como comentario que yo a ustedes les decía así como, salvo que haya alguna fuga. ¿Ya? Entonces, esta es la relación, la primera definición es la definición oficial, la de texto. Pero si yo no entiendo lo que significa, puedo interpretarla en mis palabras, como lo hice acá abajo. De la manera que está acá abajo, yo puedo decir, esto es verdad. Por esto se va a cumplir. Eso me dice la ecuación de continuidad. Y finalmente, yo les pedí algunas preguntas de definiciones. Pero, por ejemplo, en la prueba va a salir la definición y a mí me pide el concepto. Por ejemplo, caudal.
¿cierto? Es la relación entre el área del sector y la rapidez de circulación. A lo mejor no sale eso, puede decir, se llama también gasto. Y yo estoy definiendo, porque va a depender de cómo me lo preguntaron. ¿Qué era la viscosidad? Es la resistencia de un fluido al movimiento. Recuerden que mientras más viscoso sea el elemento que ustedes estén observando, más va a costar que fluya. Entonces, ¿cómo puedo tener la relación? Analicemos el ejemplo agua versus aceite. ¿Cuál es más viscoso? ¿El agua o el aceite? El aceite, ¿verdad? Porque si yo tomo una cucharada de agua y la vierto, y tomo una cucharada de aceite y la vierto, me voy a dar cuenta que el aceite es más lento en deslizarse porque es más viscoso. Si tomo una cucharada de miel, me voy a dar cuenta que fluye muy lento. Espérenme. ¿Ya? ¿Y qué es el flujo? Si alguien me puede ayudar, así como que se le ocurre alguna definición que no sea la mía. Acabo de quedar así como, mal. ¿Nadie? Pucha. ¿No, Pari? Pucha, chiquillos. Ya no importa. Por último, uno que se le ocurra así revisar, no sé, por internet. Ya no importa. Movimiento. Ya, muy bien, ¿cierto? ¿Qué significa el flujo? Es fluido en movimiento. Y tiene una definición. Cuando el fluido está estático, ¿cierto? Nosotros dijimos que hablábamos de hidrodinámica. Sí, la presentación se las comparto hoy día. ¿Ven? Entonces, ¿qué es flujo? Fluido en movimiento. ¿Cuáles son las líneas de flujo? El camino por el que cada partícula iría siguiendo. ¿Cierto? La viscosidad es una propiedad de los fluidos también, pero solamente de los fluidos en movimiento. Esa pregunta también es pregunta de prueba, ¿ya? Porque uno tiende a pensar que todos los fluidos son viscosos y no. Mientras se esté analizando fluido en movimiento, hablaré de viscosidad. Para fluidos en reposo hablo de densidad, de presión, de peso específico, como lo vimos en la prueba anterior. Entonces, como pudieron ver, lo que yo quería para hoy día era que pudiéramos resolver ejercicios como los que pregunté en la prueba. Obviamente en la evaluación yo le cambiaré los números, ¿verdad? Es de alternativas, pero ya saben cómo dar respuesta con él. Recuerde que una cosa es que, como es de alternativas, ¿cierto? Yo puedo decir, saben que no sé, la tiro a la chunte, pero estas preguntas están en la PDT, en la prueba que ustedes van a tener que enfrentar el próximo año. Por lo tanto, sería bueno que supieran el cómo hacerlo. Si bien probablemente no me recuerde de todas las fórmulas, veo que hay relaciones que se van estableciendo y es lo que me interesa que trabajemos. ¿Ya? La clase va a quedar hoy día subida, ¿cierto? La prueba ya está disponible para que la puedan hacer. Hay hartas preguntas de definiciones y conceptos y hay algunos ejercicios como los que les pregunté aquí, ¿ya? Para que puedan ver cómo orientarse. Esa es la idea.